Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Perspectiva, un espacio de análisis, de debate y de opinión que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos nuestros televidentes del canal Zoom Universitario Nacional y a los canales locales. Hoy vamos a hablar de un tema del que comúnmente hablamos los colombianos en nuestro almuerzo, en nuestros sitios de descanso, y es sobre la deshonestidad, la honestidad y la corrupción por los escándalos que frecuentemente se ven en el país. El escritor colombiano Juan Manuel Tafur nos acompaña en este día porque al principio del año 2019, en enero exactamente, publicó un libro titulado ¿Los colombianos somos deshonestos? Pues esa pregunta nos la hacemos constantemente y muchos de ustedes ya tendrán respuestas, pero las reflexiones del profesor Juan Manuel nos harán de pronto cambiar de opinión. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas a todos, a las teleescuchas de este programa. Sí, Jorge, es un tema álgido, es un tema de actualidad y sobre todo creo que es un tema no estudiado. Y con esto quiero decir que cuando le pregunté a más de 600 personas en Colombia, en diferentes regiones, diferentes entornos socioeconómicos, si los colombianos éramos o no deshonestos, las cifras son apabullantes. El 89% de ustedes, los colombianos, y yo, pensamos que los colombianos somos deshonestos. Y eso tiene unas implicaciones muy graves, porque si pensamos que el 89% somos deshonestos, quiere decir que nuestra sociedad parte de una premisa, que es la desconfianza. Y una sociedad que es desconfiada, todo se entorpece. ¿Qué quiere decir entorpecerse? Los procesos van a ser más caros, los procesos van a ser más lentos. Solamente en cuestiones de mercado, de negocios, quiere decir que los empresarios colombianos son no competitivos o menos competitivos que los de países que tienen niveles superiores de confianza. Entonces, el tema de la deshonestidad de los colombianos no es solamente un tema de conversación, sino que tiene implicaciones en nuestro diario vivir. Y por eso hice unas investigaciones y salió publicado este libro. Nos hablan en este libro de Estados Unidos, de Portugal, de China, de Alemania y Colombia. ¿Cómo examinaron estos países en relación a esa pregunta? Bueno, la gran pregunta es, empecemos con lo básico, ¿qué es la deshonestidad? Nosotros los investigadores que participamos en esa investigación, entendimos que la deshonestidad es la mentira, el engaño y el robo. Entonces, típicamente este tipo de comportamientos se analiza por percepciones. Usted cree que son o no son honestos o deshonestos, pero es un tema de la percepción y otra cosa es la realidad. Entonces nosotros lo que diseñamos fueron unos instrumentos en donde a través de un juego, si la gente mentía, y no quiero entrar en detalle de eso, se los dejo en la curiosidad para que cuando lean el libro se diviertan, a través de un juego, si la gente mentía, podía ganar más dinero. Y en todas partes, tanto en Colombia como en los otros países, que fueron alrededor de 550 muestras, en todos los países se comportaron de la misma manera. Es decir, en todos los países, así ustedes no lo crean, en los colombianos, los alemanes, los estadounidenses, los portugueses y los chinos tuvieron el mismo tipo de comportamiento deshonesto. Es decir, mintieron, por lo tanto engañaron y en última robaron para ganar más dinero de la misma manera. Es decir, y quiero ser enfático en esto, no hay comportamientos disímiles en ninguno de estos países. Quiere decir que los seres humanos, mal que bien, somos la misma cosa en todas partes. La medición ética sería entonces esa de mentir, engañar y engañar o robar. Esa medición ética se pregunta uno y se cuestiona por ser países de pronto con culturas distintas. ¿Cómo manejaron eso? Justamente, la pregunta, la hipótesis nuestra era, ¿será que por órdenes culturales diferentes, religiones diferentes, entornos socioeconómicos diferentes, niveles de desarrollo diferente, la gente será más deshonestos en unos países y más honesto en otros países? Esa fue la pregunta. Entonces, y esto es importante, Jorge, es una sutil pregunta, y creo que usted no se dio cuenta cuando la hizo. ¿Qué pasa
si la gente recibe los mismos estímulos. Y esa es la premisa. Todos los participantes, es decir, los 2.600, 2.700 participantes en todos estos países, tuvieron los mismos estímulos, el mismo entorno, y teniendo ante mismos estímulos, hubo similares comportamientos. ¿Cuáles? Similar deshonestidad en los 5 países. Entonces es un punto importante, por ejemplo, que desarrollo en el libro. Porque entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si hay estímulos diferentes? ¿Será que Colombia recibe, y nosotros los colombianos, recibimos los mismos estímulos diarios que reciben los alemanes, que reciben los chinos, que reciben los estadounidenses, que reciben los portugueses? Y ustedes claramente, indistintamente que hayan o no hayan visitado estos países, se van a dar cuenta que los estímulos que ellos reciben son diferentes a los estímulos que nosotros recibimos. Es decir, abrí una puerta para contradecirme. En esa contradicción hay algo que es la cultura popular, y en esa cultura popular existe la percepción de que en Colombia, en comparación a esos países, pues somos un poco más corruptos, pero que sea después de este primer corte que respondamos, porque está muy interesante para que descubramos entre todos si los colombianos somos tan deshonestos o no. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos aquí en Perspectivas. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Nos encontramos con el escritor, consultor y abogado Juan Manuel Tafur, hablando sobre el libro Si los colombianos somos deshonestos o no, en esta percepción ciudadana. ¿Qué es lo que a la gente le cuesta entender? Los que nos están escuchando y viendo dirán, pero bueno, ¿cómo combatir la percepción frente a los resultados de este libro, Juan Manuel? Jorge, yo creo que hay algo que nos está matando, y literalmente digo la palabra matar, en el sentido de el tejido social no se desarrolla si no tenemos confianza. La confianza es el elemento fundamental para que una sociedad funcione. Si yo contrato a alguien, pues, o algo de alguien, espero que ese algo o alguien me lo entregue. Piensen usted en el dinero. Usted consigna su plata en un banco y usted tiene la confianza que el día de mañana la puede sacar. Así funciona una sociedad. Pero los colombianos, como dije, el 89% considera que los otros son más deshonestos que él, ojo, que él o que ella. Entonces, esa percepción nos está matando. Por eso hicimos esta investigación. Entonces, la gran contraevidencia de nuestra percepción es que todos los nacionales de estos 5 países, Alemania, Estados Unidos, Portugal y Colombia y China, son igualmente honestos, deshonestos. Entonces, la gran pregunta es, si es así, ¿por qué yo siento que esa percepción? Claro, ustedes pueden decir, los medios, el problema de Odebrecht, el problema de los Nule, el problema de los Samuel Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un fenómeno mundial, porque mucha gente me dice, es que nosotros somos peores. Perdónenme, peores, mire el caso de Volkswagen. El presidente de Volkswagen, siendo una de las personas más importantes del mundo, acepta con esta, o inclusive estimuló a que los alemanes mintieran en la fabricación de 11 millones de carros y fueron condenados por alrededor de 18.000 millones de dólares. Es decir, la corrupción y la deshonestidad está por doquier. El tema es que nosotros nos creemos lo peor. Entonces, el mensaje central de esto es, no somos más o menos deshonestos. Sin embargo, ¿por qué existe esa percepción? Y eso es lo que en la segunda parte del libro entro a analizar. Porque si yo he probado con este grupo de investigadores que somos igualmente honestos o deshonestos, ¿por qué mi percepción puede ser contraria? Y ahí viene un tema interesante. ¿Qué genera o qué estimula la deshonestidad? Porque normalmente si se plantea un tema de ética, se plantea un tema de moral. No, hay que ser un poco más, en mi opinión, un poco más... Hilar más delgado. Más delgado. ¿Qué le digo yo? Si yo puedo estimularlo que usted sea deshonesto, usted declarándose una persona honesta. ¿Sabe cómo puedo estimular que usted se vuelva una persona deshonesta? Maltratándolo. Las personas que reciben maltrato o que hemos recibido maltrato
tendemos a ser más deshonestas que las personas que son bien tratadas. Hay una correlación, y en el libro lo discuto, hay una correlación entre el maltrato, y le estoy hablando físico, puede ser maltrato psicológico, y el comportamiento. Es decir, el maltrato con esta estimula la acción deshonesta, la acción agresiva, la acción violenta. La gran pregunta, ¿ustedes creen, y usted cree, que en Colombia nos bien tratamos? Juan Manuel, ¿y en esa sociedad existe también ese maltrato? Ya que usted nos examina en comparación a estos países, a Estados Unidos, en China, en Alemania, ¿existe ese maltrato también? Pongámosle una cosa sencilla, salga en este momento a la calle, salga a la calle, en una vía que más o menos transiten carros, por ejemplo acá en Popayán, trate de pasar la calle, ¿la gente para? La respuesta es no, eso es una acción maltratante, porque cuando yo tengo que esperar a que me den la vía para pasar, me están diciendo de alguna manera que con su acción no me están reconociendo. Y ese es un fenómeno. Extrapolémonos a muchos temas, a muchos comportamientos. Si se dan cuenta, sin darnos cuenta, nosotros venimos maltratándonos. Es decir, cederle el paso al peatón es una acción de respeto, es una acción de bien tratar. Entonces, cuando usted está en Estados Unidos, muy seguramente usted atraviesa una calle, o en Alemania, no sé si tanto en China es un tema algo complicado, o en Portugal, tienden a parar las personas para hacerle el paso, y así extrapólelo a otro tipo de comportamientos. Esos temas del maltrato significa que para combatir la deshonestidad tenemos que irnos a la esencia del hogar, a la esencia de la familia, porque muchas de las cifras que se manejan en el maltrato comienzan en casa. Mire, Jorge, esto que está diciendo es gravísimo. ¿Y por qué digo la palabra grave? La semana pasada el Ministerio de Salud sacó unas cifras, no me acuerdo exactamente el número, más del 40 y tanto por ciento de las personas decía que era maltratada en su infancia. Es decir, estamos hablando de un problema de salud pública. Entonces, porque no quiero que nos perdamos. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Una de las causas, no puedo decir la más importante, pero sí puedo afirmar que una de las causas para que haya acción deshonesta es el maltrato. El maltrato es el no valorar a su conciudadano, el no valorar al prójimo. Tan relevante es que, por ejemplo, las religiones, la gran parte de las religiones dice, trata a los demás como quieren que te traten a ti. Porque eso es el sustento de una sociedad. La pregunta es, ¿en Colombia respetamos y aplicamos ese adagio religioso sin tener temas religiosos? Ese adagio humano es de una sabiduría profundísima eso. En estos países también se habla mucho de la cultura de la honestidad, incluso uno ve frecuentemente en redes sociales que en China, condenado político por corrupción, que le cortan la mano, lo llevan a pena de muerte. Eso contribuye en los ciudadanos, Juan Manuel, a mejorar su actitud honesta ante la sociedad. Es decir, ¿las condenas altas sí persuaden? Me encanta esa pregunta, porque acá en Colombia hemos pensado que, se piensa que es así, y les voy a decir contundente. En esa investigación, en otro de los papers, me refiero a un documento académico publicado en revistas indexadas, en una de las investigaciones que analizamos, tratamos de entender cuáles eran los factores que frenaban o disuadían la acción deshonesta. Yo, sorpresa, la ley no es un factor determinante. Ojo esto, la ley no es un factor determinante. Puede influir la presencia de la policía, pero tampoco es el factor determinante. ¿Saben qué es lo que más disuade el comportamiento deshonesto? La respuesta social. La sanción social en los 5 países es donde más relevancia tiene. El problema es, si se dan cuenta, en Colombia la sanción social no es tan fuerte. Es decir, aceptamos y somos amigos de las personas deshonestas y los invitamos a la casa. Es gente chévere porque tiene plata, lo que sea. No hay una sanción social. La sanción social es fundamental, pero en un entorno en donde se acepta la sinvergüenzura, uy, me pasé el semáforo en rojo, uy, no va a pagar el IVA, oiga, que esas cosas, hoy soborné al policía porque imagínense que me paré donde estaba prohibido y me empezó a molestar y le di plata. En una sociedad que habla de la acción deshonesta con tanta frescura, pues entonces se acepta un área gris de deshonestidad. Y esa área gris, me devuelvo, ¿tiene que ver con el maltrato? Digamos, Claro. ese tema social. Claro. ¿Volvemos a ese punto? Mire, es que hay un tema
muy importante en esto. Por ejemplo, en las organizaciones hay un término que se llama justicia interaccional. ¿Qué quiere decir justicia interaccional? Es en donde la organización procura el respeto y el trato digno a sus colaboradores. Es decir, se les escucha, se les indaga, se pregunta cómo están, se les respeta sus opiniones. Eso se llama justicia interaccional. Hay otras justicias, es la justicia distributiva, se paga muy bien, y hay otra justicia que se llama procedimental, es decir, los procesos son claros. Óigame esta anécdota, hecho por investigadores. En las organizaciones donde hay justicia interaccional, es decir, en donde se trata bien a la gente, es donde menos acciones deshonestas hay. Es decir, el bien tratar es el mejor negocio. Tomemos a Colombia como una gran organización. ¿Nos bien tratamos? Y la respuesta creo que cada uno la sabe. Allí este buen trato está relacionado también a algo que usted nos explicaba ahora, y es las condiciones de cada uno, ¿no? Porque nos decíamos, bueno, los chinos reciben los mismos beneficios o los mismos pagos que los colombianos, que los portugueses, y también hay un buen debate, porque mucha gente dice, bueno, pero en Colombia nuestras condiciones no son las mismas. Hablo de las condiciones materiales. ¿Cómo entran esas condiciones al análisis del problema? Aquí hay un tema que es fundamental. Se ha argumentado, y digamos, esto es una leyenda urbana, es que si se paga bien, va a haber la gente va a tender a ser más honesta o deshonesta. No, el pago no es lo importante. Es más relevante bien tratar que bien pagar. ¿Por qué? Hay una necesidad, es muy importante, Jorge, esta pregunta. Hay una necesidad fundamental y esencial y vital de todo ser humano. No es solamente el aire, no es solamente alimentarse. ¿Saben cuál es? El ser reconocido. El ser reconocido es un esencial vital de vida. El ser reconocido pasa, obviamente, por el buen trato, pasa por la dignificación del otro, indistintamente de su preferencia sexual, religiosa, su nivel socioeconómico, su tipo racial. Los seres humanos tenemos una adicción fundamental que hay que saciar literalmente todos los días, es ser reconocidos adecuadamente. Sobre ese aspecto vamos a retomar en nuestro siguiente corte. Vamos con unos mensajes y ya regresamos. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Seguimos analizando con el escritor Juan Manuel Tafur si los colombianos somos deshonestos o no. Sobre esa pregunta, ¿los colombianos somos deshonestos?, que es el título de su más reciente libro. Le quiero preguntar por nuestra línea de trabajo desde la academia, ¿cómo hace la universidad, cómo hace la academia para ayudar a combatir ese maltrato, para ayudar a combatir esas bases sociales de la deshonestidad? Porque la academia en algo tiene que trabajar, ¿no? Muchísimo. Me encanta esta pregunta. Siendo profesor universitario en el año 98, se me ocurrió una cosa loca. Estaba dictando clases en una universidad en pregrado y se me ocurrió hacer una cosa absolutamente demente: entregar los exámenes e irme. Entregué a los estudiantes los exámenes y me fui. ¿Por qué? Porque en investigaciones se ha demostrado que las personas que se les da confianza son más honestos que se les da desconfianza. Creo que es la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, demostró que las personas que se les hacía firmar un código de ética y la gente se iba y no había profesor que los vigilara ni nada, y entregaban los exámenes, eran más honestos que los que había un profesor enfrente. Es un contrasentido. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad y la educación? Yo creo que hay que enseñar a confiar en la gente. Yo creo que el valor más importante es partir de la premisa de, esto es muy divertido para mí, por mi edad, había una serie que se llama Kung Fu, no Kung Fu Panda, los de ustedes millennial, ¿no? Kung Fu
el maestro, no me acuerdo cuál era de los maestros del joven Kane, decía, parte de la confianza. Y hay que partir de la confianza. Partir de la desconfianza genera más deshonestidad. Entonces yo creo que en la universidad hay que partir de eso. Hay que enseñarle a la gente a confiar. Y eso empieza por el profesor mismo. ¿Y se está haciendo? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Yo creo que nosotros cuando somos profesores tendemos a pensar que las personas de allá son sinvergüenzas, siendo los de allá los estudiantes. Hay que hacer todo lo contrario, hay que confiar en ellos. O sea, a la academia le ha permeado esa idea. Es que si estamos en un entorno donde reina la desconfianza, pues ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es la frase que a ustedes le dijeron cuando chiquito? No le recibas nunca nada a nadie. Y ahí empezó nuestro aire de desconfianza. Juan Manuel, ¿cómo le empezamos a dar vuelta a esta situación? Mire, creo que uno de los debates más difíciles que tenemos que dar es no hablar de los otros. Porque cada vez que yo hablo del otro, ¿dónde está la responsabilidad? En el otro. Y entonces, ¿yo puedo controlar el comportamiento del otro? No. Entonces, este país, bla, 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 y empezamos a hablar y despotricar. Yo creo que empieza desde el yo. En este libro, y esa es la parte con que culmino el libro, es ¿qué puedo hacer yo? No qué pueden hacer los demás. Yo cómo sumo. Y mi hipótesis es, empecemos con una sola acción. ¿Cuál? Trata bien a tu prójimo. Si nosotros empezamos a tratar bien a nuestro prójimo, esto va a generar, empezar a redundar en un bien tratar en nuestro entorno. Y al bien tratar se va a empezar a mitigar lentamente las acciones deshonestas. Si tratamos bien al prójimo, la gente va a tender menos a ser deshonesta que si los maltratamos. Entonces, la respuesta es, ¿qué puedo hacer yo a partir de, termino de ver este programa? Sea consciente de cómo trata a su prójimo. Si usted se da cuenta que la forma como usted trata a su prójimo no es como quisiera que él lo trataran a usted, ya tiene la respuesta. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Ese es el reto personal de cada uno. Juan Manuel, ¿cómo ha recibido la gente este libro? Usted lo ha presentado en la Feria del Libro de Bogotá. La gente me imagino que se ha acercado con unas respuestas, con unas intervenciones bastante curiosas. ¿Cómo le ha ido? Cuento una anécdota. Me hicieron una entrevista en RCN y leí los comentarios. Estaban desde los insultos. Porque de cómo un abogado hablar de acción deshonesta. Es decir, la gente no quiere escuchar, y no estoy diciendo la gente en general, pero hay personas que necesitan escuchar que somos malos. Porque eso justifica, por ejemplo, en mi interpretación, la frustración que tenemos en esta sociedad. Y esa es una forma de victimizarnos. Y nuevamente, no nos victimicemos, seamos no víctimas, sino jugadores, jugadores del cambio. ¿Cómo? Trata bien a los demás. Creo que desde ahí empieza. Entonces, por ejemplo, en el tema universitario, permanentemente hay oportunidades de hacer acciones deshonestas. ¿Quieres hacer el cambio? Empieza por ti mismo, no conestes. Claro, está la burla, la mofa, el sinvergüenza o la sinvergüenza es una persona valorada en la universidad. No, señor, porque el mérito no tiene que ser sinvergüenza, el mérito puede ser hacer bien la tarea. Creo que nosotros somos muy permisivos, como dije hace un momento. Estas reacciones le han cambiado la vida a la gente. ¿Usted siente que este libro ha cambiado un poco, por lo menos en sus lectores, la percepción de la deshonestidad o honestidad de los colombianos? Yo no sabría decirle sobre la gente. Lo único que puedo decirles es una cosa, y esto suena un poco divertido, por lo menos para mí. A mí me cambió la vida este libro. ¿Por qué? Porque me cuestioné hasta qué punto yo trataba bien a la gente. Y les voy a decir una cosa, ojalá que esto no salga más allá de los telescuchas. Me di cuenta que yo en muchas ocasiones maltrataba a la gente. Y me di cuenta que ahí había una profunda oportunidad de mejora. Allí estaría el primer descubrimiento también. Sí. Si un lector lo mira y dice, yo he maltratado, eso es un cuestionamiento muy fuerte. Fuerte, y más decirlo en público. Sí, me di cuenta que yo había aprendido y reproducido acciones maltratantes de mi entorno que me di cuenta que no debía hacerlas. Y si usted me preguntara, Jorge, ¿cuál es su propósito diario? Es bien tratar a todo el mundo. Ese es mi mantra diario. Usted nos dice aquí en esta respuesta que al reflexionar se dio cuenta que no debía, y es muy posible que los colombianos hagan acciones de las que no son del todo conscientes que maltratan. ¿Qué ejemplos podemos dar de ese tipo de acciones en que hemos normalizado y son maltrato al final? Miren, en mi caso personal,
cuando yo asumo que tengo atributos especiales, tiendo a maltratar. Es decir, hay una situación de dominancia. Creo que lo más importante es darnos cuenta que todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos en el entorno que podemos. Yo creo que desde ahí empieza la acción de respeto por el otro, indistintamente de su preferencia, religión, bla, 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 bla. Hay que tratar a todo el mundo como quisieran que me trataran a mí. Muchas gracias al abogado y consultor Juan Manuel Tafur, hablando aquí en Perspectivas sobre la honestidad y la deshonestidad, con datos muy importantes como el maltrato como una base de un comportamiento que los colombianos le criticamos mucho a las altas esferas del poder, pero está en nuestras manos la solución. Abogado, escritor Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Perspectivas. Hasta luego. Universidad del Cauca Televisión.